Hola, bienvenidos al emocionante mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su anfitrión en esta escalofriante travesía. En 1996, Cancún sufrió la furia de un huracán devastador, dejando tras de sí un rastro de desolación. En ese caos, un hospital quedó sumido en la oscuridad y el abandono. Hoy exploraremos sus misterios y leyendas. Pero antes, los invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia de terror. ¿Les gusta lo que escuchan? Denle like al video y compartan para que más valientes se unan a nuestra comunidad del miedo. Prepárense para lo inimaginable. Comenzamos. En el año 1996, Cancún fue azotado por un huracán devastador que dejó a su paso una estela de destrucción. Entre los edificios afectados se encontraba un hospital que quedó en estado deplorable. Las autoridades, abrumadas por la magnitud de la tragedia, no pudieron darle la atención adecuada al lugar. El hospital, una vez lleno de vida y esperanza, quedó abandonado y sumido en la oscuridad. Con el tiempo, la gente comenzó a contar historias sobre el antiguo hospital. Se decía que, en medio de la noche, se escuchaban lamentos y extraños susurros que resonaban entre sus ruinas. Rumores más oscuros sugirieron que grupos de personas, vinculadas a sectas y ocultismo, se aventuraban en el lugar buscando realizar rituales demoníacos. Meses después del huracán, dos amigos, Jesús y Hugo, decidieron explorar el abandonado hospital en busca de lo paranormal. La curiosidad y el deseo de experimentar lo desconocido los llevaron a adentrarse en el lugar en altas horas de la noche. Armados con linternas y cámaras, comenzaron su travesía. Al entrar, la oscuridad era tan densa que apenas podían distinguir las formas a su alrededor. Los pasillos, ahora invadidos por la maleza y los escombros, crujían bajo sus pies. Pronto, los lamentos que habían escuchado mencionar se hicieron presentes. No eran simples susurros, sino lamentos lastimeros que parecían emanar de las paredes mismas. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las esquinas de sus ojos. Las cámaras capturaban destellos de movimiento, pero al revisar las imágenes, no encontraban nada tangible. Los lamentos, en cambio, persistían, acompañándolos como una melodía siniestra. En una de las salas, encontraron indicios de los rituales mencionados en los rumores. Velas quemadas, símbolos oscuros dibujados en las paredes y una atmósfera cargada de energía. La presencia de algo más allá de lo tangible se hacía cada vez más evidente. A medida que exploraban, los amigos sentían que no estaban solos. Sombras oscuras parecían seguirlos, y en ocasiones, juraban haber escuchado sus nombres susurrados por voces desconocidas. La tensión aumentaba, pero la curiosidad los impulsaba a seguir adelante. Así, envueltos en lamentos y sombras, Jesús y Hugo continuaron su exploración en el hospital abandonado. Sin saber lo que les esperaba en las profundidades de la oscuridad, se adentraron más y más en la trama de una historia que parecía escapar de la realidad misma. Los dos amigos, Jesús y Hugo, avanzaban con cautela por los corredores del hospital abandonado. Sus linternas temblorosas iluminaban la penumbra que se cernía sobre ellos. Cada paso era acompañado por el crujir de escombros y la sensación de que algo invisible los observaba. Se detuvieron frente a la puerta entreabierta de un consultorio, el cual parecía vacío a simple vista. Con precaución, Jesús empujó la puerta y entraron en el consultorio. La penumbra del lugar era casi tangible, y el silencio se volvía cada vez más opresivo. Miraron a su alrededor, buscando señales de actividad paranormal. Fue entonces cuando escucharon un sonido inesperado. Un golpe seco resonó en la sala. Ambos amigos se tensaron, mirándose entre sí con gestos de sorpresa y temor. El ruido provenía de una esquina del consultorio, donde una antigua camilla y algunos objetos médicos yacían en desorden. Se acercaron lentamente, con la incertidumbre palpable en el aire. Al llegar a la esquina, notaron que la camilla había sido movida, como si alguien o algo la hubiera empujado. La atmósfera se volvió más densa, como si el lugar guardara secretos que se resistían a revelar. Mientras inspeccionaban la escena, una psicofonía sutil pero aterradora resonó en el aire. Una voz apenas audible se filtró a través de la estática de lo que parecía ser una grabación antigua. Palabras entrecortadas y susurros distorsionados llenaron la habitación, creando una sensación de malestar en los dos amigos. Las palabras eran difíciles de comprender, pero los lamentos que las acompañaban eran inconfundibles. Jesús y Hugo intercambiaron miradas de inquietud. La realidad de la situación se volvía más inquietante con cada momento que pasaba. Decidieron registrar la psicofonía en sus cámaras, capturando el sonido escalofriante que envolvía el antiguo consultorio. A medida que avanzaban en la exploración, los lamentos continuaban,
mezclándose con los ecos de pasillos olvidados y salas desiertas. La sensación de ser observados persistía, y la realidad se difuminaba con lo inexplicable. Sin embargo, la curiosidad de los amigos los impulsaba a continuar adentrándose en el hospital, un lugar donde la línea entre lo real y lo paranormal se volvía cada vez más borrosa. Los lamentos resonaron en el pasillo exterior del consultorio, provocando que Jesús y Hugo dieran un respingo. Sus corazones latían con fuerza mientras intercambiaban miradas nerviosas. Sin perder tiempo, salieron despacio del consultorio, intentando discernir la fuente de esos lamentos que parecían envolver el hospital abandonado. A medida que avanzaban por el oscuro pasillo, los lamentos persistían, creando una atmósfera cargada de angustia. La luz tenue de sus linternas iluminaba apenas lo suficiente para ver el contorno de las paredes cubiertas de desconchados y la desolación que rodeaba el lugar. De repente, a lo lejos, divisaron una figura que se movía de manera errática, como la de un hombre, pero con una apariencia aterradora. Los amigos se detuvieron, clavando sus miradas en la figura que se movía entre las sombras. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ellos mientras observaban la extraña presencia. Sin pensarlo dos veces, Jesús y Hugo se dirigieron hacia el lugar donde habían visto a la figura. Corrieron con cautela, con el eco de los lamentos persiguiéndolos. Al llegar al sitio, se dieron cuenta de que no encontraban nada más que el silencio y la oscuridad. La figura misteriosa parecía haber desaparecido, dejando tras de sí solo la sensación inquietante de su breve presencia. Fue en ese momento que la realidad de la situación se volvió aún más desconcertante. Los amigos se miraron, asustados y confundidos. La percepción de lo inexplicable se aferraba a ellos como una sombra en las que hipaban. Decidieron retroceder lentamente, en busca de respuestas que se escapaban entre los pasillos desiertos del hospital. A medida que se alejaban del lugar donde habían visto la figura, los lamentos continuaban, susurros lastimeros que resonaban en el ambiente. La dualidad entre lo tangible y lo inexplicable se convertía en un laberinto confuso, y los amigos se sumergían cada vez más en un escenario donde la realidad y lo paranormal se entrelazaban en una danza perturbadora. Sin un destino claro, Jesús y Hugo continuaron su exploración, enfrentándose a lo desconocido en el hospital abandonado, donde las sombras y los lamentos ocultaban secretos que desafiaban la comprensión humana. Avanzaron con cautela por los pasillos sombríos del hospital, las linternas parpadeando mientras iluminaban el camino hacia unas escaleras que llevaban al segundo piso. Con la curiosidad mezclada con la incertidumbre, Jesús y Hugo decidieron subir, aunque el crujir de los escalones indicaba el precario estado del edificio. Al llegar al segundo piso, se encontraron con pasillos aún más oscuros y desolados. La penumbra parecía más densa, como si la misma oscuridad cobrara vida en ese lugar abandonado. Sin embargo, la curiosidad seguía guiando a los amigos mientras exploraban los rincones del hospital en ruinas. A medida que avanzaban, los lamentos se intensificaron, resonando con más fuerza en los pasillos del segundo piso. Cada quejido parecía cargar el ambiente con una energía inquietante. Jesús y Hugo se detuvieron en seco al sentir una presión en el aire, como si algo invisible los rodeara. La tensión crecía, pero su determinación los impulsaba a seguir adelante. De repente, en uno de los pasillos, experimentaron una manifestación más palpable de lo paranormal. Las sombras parecían cobrar forma, contornos oscuros que se retorcían en la penumbra. Los amigos, asombrados y atemorizados, observaron cómo objetos se movían por sí mismos, como si fueran manipulados por una fuerza invisible. A medida que se aventuraban más en el segundo piso, las manifestaciones se volvían más frecuentes y violentas. Puertas que se cerraban con estrépito, luces que parpadeaban de manera irregular y una sensación de frío que penetraba hasta los huesos. Los lamentos resonaban en sus oídos, como si las paredes mismas estuvieran suspirando con angustia. A pesar del miedo que los envolvía, Jesús y Hugo continuaron explorando, sin percatarse de la trampa en la que se adentraban. La delgada línea entre lo real y lo inexplicable se desdibujaba cada vez más, sumergiéndolos en un laberinto de sombras y manifestaciones que desafiaban toda lógica. En el segundo piso del hospital abandonado, la oscuridad se volvía más impenetrable, y las manifestaciones se intensificaban. Los amigos, atrapados en la espiral de lo paranormal, seguían adelante, sin sospechar las sorpresas aterradoras que les esperaban en la penumbra. Llegaron a una habitación en la que parecía ser de los pacientes internados en el hospital. La penumbra se cernía en el ambiente, y al entrar, Jesús y Hugo sintieron como la temperatura descendía de manera abrupta. Un olor fétido, reminiscente de podredumbre, impregnó el aire, creando una atmósfera aún más inquietante. Armados con linternas, los amigos exploraron la habitación en la penumbra. Mientras avanzaban, Hugo notó un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, sintió un tirón fuerte que lo desequilibró,
haciéndolo caer al suelo con un grito involuntario. Jesús, alarmado, se acercó rápidamente para ayudar a su amigo. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Estás bien?, preguntó Jesús con preocupación mientras ayudaba a Hugo a ponerse de pie. Hugo, visiblemente afectado, titubeó antes de responder. Mencionó el fuerte tirón que lo había derribado, pero no pudo explicar el origen de la fuerza que lo había arrastrado al suelo. La habitación, en su oscuridad, parecía esconder secretos que desafiaban cualquier explicación lógica. Fue en ese momento cuando ambos amigos sintieron que algo no estaba bien. Una presencia invisible pesaba en el aire, como si la misma habitación estuviera cargada de energías desconocidas. En la penumbra, sus linternas revelaron la figura de un hombre con una mirada fría y demoníaca que los observaba fijamente. La tensión se apoderó del ambiente. Los amigos, paralizados por el miedo, no podían apartar la mirada de aquel hombre oscuro y siniestro. No emitía palabra alguna, pero su presencia parecía comunicar malevolencia y desprecio. El olor nauseabundo y la baja temperatura aumentaban la sensación de lo inexplicable que lo rodeaba. Hugo, aún tambaleándose por la experiencia anterior, instintivamente retrocedió junto con Jesús. La mirada del hombre demoníaco continuaba fija en ellos mientras se desvanecía en la penumbra de la habitación. La realidad se volvía cada vez más borrosa, y la frontera entre lo tangible y lo sobrenatural se desdibujaba peligrosamente. En la penumbra de la habitación de pacientes, Jesús y Hugo enfrentaban una realidad que desafiaba todo sentido común. La presencia demoníaca los había marcado con su mirada fría, y la habitación resonaba con el eco de lo inexplicable. Sin saber a dónde los llevaría esta experiencia, los amigos continuaron su travesía en el hospital abandonado, donde cada paso los sumergía más profundamente en un mundo de sombras y misterios sin respuesta. Jesús y Hugo, atónitos por la desaparición repentina del hombre demoníaco, giraron rápidamente al escuchar la psicofonía y la risa demoníaca provenientes de detrás de ellos. Un escalofrío recorrió sus espaldas, y las linternas temblaron en sus manos. Sin embargo, al voltear, no vieron nada más que la oscura penumbra de la habitación. La ausencia del hombre demoníaco dejó una sensación de inquietud que se intensificó cuando las manifestaciones en el hospital abandonado tomaron un giro más violento y perturbador. Lamentos desgarradores resonaban en sus oídos, como si las almas atormentadas buscaran comunicarse desde el más allá. Objetos se movían por sí mismos, como si una fuerza invisible los manipulara en un ballet macabro. Jesús y Hugo, sintiéndose atrapados en una espiral de lo sobrenatural, intentaron mantener la calma mientras la situación se les escapaba de las manos. Cada rincón del hospital parecía cargar con la energía de lo inexplicable, y los amigos se veían envueltos en un torbellino de fenómenos paranormales que desafiaban cualquier explicación lógica. Mientras exploraban más pasillos y habitaciones, la intensidad de las manifestaciones aumentaba. Sombras oscuras danzaban a su alrededor, los lamentos se volvían más agónicos y los objetos se movían con una violencia que rayaba en lo aterrador. La atmósfera del hospital abandonado estaba impregnada de un miedo palpable. En un intento de encontrar una salida de esa pesadilla, Jesús y Hugo continuaron avanzando, aunque la certeza de que algo más allá de su comprensión los acechaba los llenaba de aprensión. Cada paso los sumergía más profundamente en el abismo de lo paranormal, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más borrosa. La travesía de los dos amigos se convirtió en una prueba de resistencia frente a la incertidumbre y el miedo. Con cada lamento desgarrador y cada manifestación violenta, Jesús y Hugo se adentraban en un territorio desconocido, sin saber lo que el hospital abandonado les depararía a continuación. En medio de la oscuridad del largo pasillo, Jesús y Hugo avanzaban con cautela, sintiendo como la situación se les escapaba de las manos. De repente, la penumbra se vio interrumpida por la presencia del hombre demoníaco, quien les mostraba una sonrisa malévola. La manifestación alcanzó su punto máximo en ese instante, sumiendo el pasillo en una oscuridad aún más densa. La figura demoníaca señaló a los dos amigos con un gesto amenazante, sus ojos fríos y llenos de maldad los penetraron con una intensidad aterradora. La voz que surgió de la oscuridad, gutural y proveniente de ultratumba, resonó en sus oídos como un susurro del más allá. Deben irse. Este lugar no les pertenece, advirtió la voz demoníaca, llevando consigo una carga de malicia y peligro. Jesús y Hugo temblaban ante la presión de lo sobrenatural que los rodeaba, comprendiendo que estaban ante algo más allá de su comprensión. En ese momento de revelación, comprendieron la verdad detrás de las historias que circulaban sobre el hospital abandonado. Una secta oscura se había entrado en el lugar para realizar rituales demoníacos, y el hombre demoníaco era producto de esos oscuros actos. Las manifestaciones, los lamentos y las presencias inexplicables cobraban sentido en ese macabro escenario. La advertencia del ser demoníaco resonó en la oscuridad.
instándolos a abandonar el lugar antes de que las consecuencias fueran más allá de su control. Jesús y Hugo, aterrados y temblando, retrocedieron lentamente, sintiendo la energía amenazante que emanaba del pasillo. A medida que se alejaban, las manifestaciones parecían disminuir, pero la inquietud persistía. La verdad sobre la secta y los rituales oscuros revelaba un lado aún más oscuro del hospital abandonado. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía, dejando a los amigos en un estado de shock y desconcierto. Asustados por las inquietantes manifestaciones y la escalofriante amenaza del hombre demoníaco, Jesús y Hugo se apresuraron en busca de la salida del hospital abandonado. Al llegar a las escaleras y bajar a la planta baja, un lamento aterrador resuena en sus oídos, y al girar la cabeza, se encuentran con la figura del hombre demoníaco acechándolos desde la oscuridad. Corren por los pasillos, desesperados por escapar de la pesadilla que los envuelve. En su vida frenética, presencian objetos que se mueven violentamente y escuchan lamentos que resuenan como gemidos de almas atormentadas. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, mientras los amigos luchan por encontrar la salida en medio del caos paranormal que los rodea. Finalmente, llegan a la entrada del hospital y, al voltear hacia atrás, la visión del hombre demoníaco con una sonrisa malévola los paraliza. Su mirada penetrante parece seguirlos incluso fuera del oscuro edificio. El terror se apodera de Jesús y Hugo mientras comprende que lo paranormal ha trascendido las paredes del hospital y los sigue incluso en la seguridad del exterior. Aferrados al alivio de estar fuera del hospital, los amigos se toman un momento para respirar profundamente. La realidad de lo vivido les pesa, y una reflexión épica los invade. Mirándose el uno al otro, comprenden la gravedad de desafiar lo paranormal, de adentrarse en lo desconocido. Quizás, nunca debimos desafiar lo paranormal, dice Jesús, con un tono reflexivo. Hugo asiente con seriedad, recordando los momentos de terror que acabaron de vivir. Se quedan allí, en la oscura noche, reflexionando sobre la fina línea entre la curiosidad humana y los límites de lo sobrenatural. La experiencia en el hospital abandonado deja una marca indeleble en la memoria de Jesús y Hugo, quienes, aunque agradecidos de haber escapado, llevan consigo el conocimiento de que hay cosas más allá de la comprensión humana. Así, con el eco de lamentos en la distancia y la imagen del hombre demoníaco grabada en sus mentes, los amigos se alejan, reflexionando sobre la frágil frontera entre lo real y lo paranormal, una lección que nunca olvidarán. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este oscuro recorrido. Si disfrutaron de las historias y el misterio, los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna pesadilla, dar like al video y, por supuesto, dejar sus comentarios. ¿Qué historia les hizo temblar más? ¿Algún lugar que les gustaría explorar? Estamos ansiosos por escuchar sus experiencias. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo. No olviden mantener las luces encendidas y sus mentes abiertas a lo desconocido.